¿Te has sentido comprometido aun cuando tú no quieras? Aun cuando tú digas, ay no, qué flojera, yo ni quiero ir a la fiesta, pero ni modo de decir que no. ¿Te ha pasado alguna vez que no sabes cómo decir que no? Que de repente te metes en líos o en problemas o te robas a ti mismo tiempo, dinero, esfuerzo por no saber decir que no. Si es que te sientes identificado, identificada, déjame decirte que el podcast de hoy es para ti. El episodio de hoy precisamente se trata de esto. ¿Cómo rayos aprendo a decir no? ¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy tu psicóloga Arely Martínez Herrera y este es tu podcast Crear, Crecer y Trascender. Y te quiero dar la bienvenida. Hoy es un bellísimo y maravilloso día viernes, 11 de la mañana, nuestra cita se cumple y déjame decirte que en muchas ocasiones el hecho de no poder decir que no se vuelve un factor muy limitante en nuestra vida. Y es una paradoja porque el no tendría que ser un límite y no lo sé poner. Sin embargo, al yo no saber poner un límite, pues entonces permito que pasen encima de mí, permito que hagan cosas que yo no quiero, permito que pasen situaciones que no deberían pasar. O sea, el detalle aquí, cuando yo no sé decir que no, es que permito que la gente sobrepase mis límites. ¿Y por qué es difícil anteponer mi voluntad a la voluntad de los demás? Bueno, todo esto tiene mucho que ver con los modos de crianza que hemos tenido, nuestra educación, nuestra experiencia, sí, todo eso, pero también con nuestra autoestima. Porque muchas veces no sabemos decir que no, en la medida de que nos da miedo que si yo le digo que no a este cuate o a esta amiga que yo tengo enfrente, me va a dejar de aceptar, me va a dejar de querer, es que ya no me van a volver a llamar. O sea, esta cuestión de no poder decir que no tiene mucho que ver con cómo yo he aceptado y aprendido a gestionar las situaciones en mi vida. Y dos, cómo yo me percibo ante el mundo y cómo yo me doy una importancia o no me doy una importancia. Hablábamos de un aspecto social y cultural y creo que es muy importante tocarlo porque nosotros como latinoamericanos hemos sido enseñados a priorizar el hecho de quedar bien con otros antes que nuestros propios deseos. Hemos aprendido que decir que no se puede considerar de mala educación, una descortesía, que si yo digo que no, entonces estoy siendo egoísta, que soy un ególatra, que no estoy considerando al otro y entonces eso es muy malo, soy una persona muy terrible, muy mala, que en el caso de que no quiera yo hacer un favor, entonces ya estoy faltando a una norma social, ya estoy haciendo esto como de faltar a la ética social, entonces estoy siendo poco sociable y cosas por el estilo. Pero la realidad es que en muchas ocasiones nos hemos mal enseñado y hemos comprado esta idea, o sea, y mal enseñado, ¿por qué? Porque a final de cuentas alguien vino y nos enseñó esta información, pero yo también la he aceptado y la he interiorizado y además la gran mayoría de veces la replico. Entonces, esta cuestión, cuando yo no puedo decir que no, también tiene muchísimo que ver con cómo me siento conmigo mismo y con la valía que me doy. ¿Cómo le hago para darme permiso de ser quien yo soy? Bueno, fíjate que hoy vamos a tocar un término que es bien interesante, que es la resiliencia. Y aparte de la resiliencia, también la asertividad. La asertividad, ¿por qué? La asertividad es una característica que nos permite ver por nosotros mismos, que me permite ponerme en prioridad, respetando y expresando mis puntos de vista y necesidades, pero también respetando los puntos de vista y necesidades del que está enfrente de mí, porque hay algo bien importante. Mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, pero es igual, viceversa, el derecho del otro termina donde empieza el mío.
Entonces, es bien interesante cuando no sabemos decir que no, que en muchas ocasiones permitimos que pasen sobre nuestros derechos, que pasen sobre nuestras necesidades. Hace muchos años yo tenía una consultante y era universitaria, y cuando escuche la anécdota se va a morir de risa porque obviamente va a saber quién es. Y me acuerdo que en esa ocasión llegó a consulta y me decía, Arely, estoy muy estresada. Digo, ¿por qué? ¿Por qué estás tan estresada? Fíjate que estoy en semana de exámenes, tengo muchos proyectos que entregar, dejé todo para el último. Y aparte ayer llega una de mis amigas, llega mi mejor amiga y me dice, güey, vamos por uñas. Y entonces yo le digo, oye, no seas mala, mira, yo tengo que estudiar para mi examen. Ay, no seas así, como eres grosera. ¿Por qué no me quieres acompañar por mis uñas? Y entonces yo dejé mis cosas, dejé mis tareas, dejé mis proyectos y me fui a que le pusieran uñas a mi amiga. Y yo con mi cara así, perpleja por lo que estaba escuchando, boto la carcajada y le digo, a ver, tiempo. O sea, tú tenías cosas que hacer y luego, no, pues ya llegué bien tarde, me acosté a las 3 de la mañana, no dormí bien, llegué tarde a mi escuela, casi no entro al examen. Y le digo, a ver, ok, ¿te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? No, pues sí. Le digo, a ver, vamos a recapitular. Fuiste por uñas con tu amiga. Sí. A ver, ¿tú le ibas a poner las uñas? No. ¿Tú llevabas las uñas de tu amiga? No. ¿A ti te iba a invitar unas uñas? No. ¿Ella te iba a poner uñas? No. ¿A ti te iban a pagar por las uñas que le iban a poner a ella? No. Entonces, ¿a qué carajo fuiste? Y cae en cuenta de la situación tan incongruente de la que estábamos hablando y suelta también la carcajada y dice, sí es cierto, ¿verdad? Si ¿a qué fui si a mí ni me pusieron nada? O sea, a mí ni me pusieron uñas, dejé mis proyectos en pausa, ya no estudié para mi examen, me desvelé horrible. Yo no obtuve ningún beneficio porque le fueran a poner uñas a mi amiga. Le digo, exactamente. A ver, cuéntame, ¿por qué no le dijiste que no? Y se queda en blanco y me dice, ¿sabes qué? No lo había pensado. Dice, nunca le digo que no. Es más, nunca digo que no a nadie. ¿Y cuántas personas conozco? Y conoces, porque yo sé que tú los conoces también, que de repente nunca pueden decir que no. Aun cuando eso implique sacrificarse ellos. Aun cuando eso implique quitarse ellos para darle a los demás. Recientemente platicaba con una personita y me decía, fíjate que yo no puedo ver sufrir a la gente y no puedo decirles que no. Entonces, si yo veo que necesitan un dinero y me lo piden prestado, aunque yo no lo tenga, voy y lo consigo para dárselos. O sea, fíjate nada más el nivel de incongruencia que tiene esto. Voy y me endeudo yo por otra persona. Ajá, ¿y si no te pagan? O sea, ¿cómo el hecho de decir que no nos protege también de muchas cosas? Una vez, hace también muchos años, yo tenía una consultante preciosa. Ella era mamá de 2 niños. Llega a consulta súper deprimida y me dice, ¿sabes qué? Detesto a mi marido. Y le digo, ¿por qué? O sea, algo debe haber, ¿no? ¿Sabes qué? Es violento, es vicioso, es alcohólico y drogadicto, me trata mal, me molesta todo el tiempo, es celoso y aparte de ser celoso es mujeriego. Yo lo detesto. Y cuando empezamos a explorar de qué cosa hacía con ese hombre, entonces ella me dice, ¿sabes qué? Es que yo lo acepté porque no pude decir que no. Porque mis amigas me dijeron, ay, pobrecito, mira, ya hazle caso, anda atrás de ti, ¿desde cuándo? Me decía ella, yo lo conocí en la prepa y a mí no me gustó. O sea, fíjate nada más lo que te estoy diciendo. A mí no me gustó nada. O sea, me caía gordo y además me parecía muy feo. Que recordemos que en gusto se rompen géneros, o sea, a fin de cuentas, cada uno de nosotros va a tomar ciertos rasgos como bonitos, como agradables, como deseables en la pareja, pero a esta chica no le gustaba. Y entonces las amigas van y hacen esta labor de convencimiento. Ay, mira, no seas mala, si es buen muchacho, o sea, si es medio drogadicto, pero se le va a quitar con el poder de tu amor, ya hazle caso, esto y el otro. Y ahí va la otra
hacerle caso. Y me dice, y cuando yo me di cuenta ya habían pasado 3 años, y cuando me di cuenta ya estaba yo casada con él, y cuando me di cuenta ya tenía yo 2 hijos. Yo dije, y yo nunca he querido a este hombre. O sea, fíjate cómo van en escalada el hecho de no poder decir que no, y lo peligroso que es, porque realmente nos pone en encrucijadas muy severas. O sea, en los 3 casos que te platico ahorita, las 3 personitas estaban sacrificando sus propios intereses. Una, sus intereses académicos, la otra, sus intereses económicos, y la tercera, sus intereses amorosos, por no saber decir que no. Entonces, ¿por qué de repente no nos atrevemos a decir que no? O sea, implica muchas cosas, pero normalmente tiene que ver el miedo al rechazo, el miedo a pensar que vamos a generar un conflicto. Esta es típica. No, es que si yo digo que no, se van a pelear, ya mejor le digo que sí. No, ya sí me caso contigo, pero no se peleen. No sé si vieron Mario Bros. Y creo que de eso implica, ¿no? La princesa Peach. Bueno, ya, está bien. No destruyas las cosas y sí me caso contigo. Bueno, ¿cuántas veces las personas no son chantajeadas a través de que no saben decir que no? ¿Sabes qué? No, y me vale, incendia lo que quieras, o sea, como veas. Pero yo ya me voy, con permiso. Pues más, ni aviso y me largo. O sea, pero no, el hecho es no saber decir que no y pensar y tener ese temor de que se generen conflictos, de que haya disputas, de que haya situaciones severas a través de que yo diga que no. ¿Por qué es importante que aprendamos a decir que no? ¿Cuántas personas ceden ante situaciones que no están cómodas, que no son saludables? Hace años también platicaba yo con un muchacho y él me decía, ¿sabes qué? O sea, yo ya me iba a casar con esta persona. Dice, pero yo no me sentía cómodo en la relación. Y todo el tiempo ella me empezaba a molestar y me decía que yo era un malvado y que yo la hacía sufrir. Dice, y entonces entre mí yo pensaba, ¿qué hace conmigo si yo la hago sufrir? Pero cada vez que yo le decía, ¿sabes qué? Es que no funcionamos, yo ya mejor esto. Y él, no, ¿cómo crees que me vas a dejar? Mira, si yo te amo, es más, ya nos vamos a casar. Bueno, o sea, pero este hombre no podía decir que no. ¿Qué más tiene que ver la educación cuando nos dicen, es que mira, mejor quédate calladito? Es que mira, no te pelees, mejor ignora. Este consejo de ignorar a los buleadores es malísimo. Malísimo. Y no saben a cuántas personas he escuchado decir esto. O sea, no, porque también tenemos que aprender a defendernos y también tenemos que aprender a decir no, y no te permito que sobrepases mis límites. Esta cosa de decir, bueno, pues ya me dejo, pues ya aunque sea, ya ni modo. Es una educación basada en la pasividad. Esta parte de intentar agradarle a los demás, sería muy interesante que exploráramos a quién intento agradarle, a quién intento llenarle el ojo. Normalmente traemos broncas con alguno de nuestros progenitores, con una mamá hipercrítica que nunca le vas a llenar el ojo, o con un papá hipercrítico que nunca vas a obtener su aprobación. Sin embargo, como estamos en esa búsqueda, pues yo no puedo decir que no, porque ¿qué tal si el día de mañana me dicen que no a mí? ¿Qué tal si mañana me rechazan a mí? No, yo no. Porque a veces pensamos que la vida es tan pareja que lo que yo debo a recibir, ¿y qué crees? Eso es una falsedad tremenda. Entonces, ¿qué más tiene que ver? Por supuesto que una baja autoestima. Hablábamos de la valía, hablábamos de la autovalía. ¿Cómo yo me doy permiso de entender que valgo? Y de que mi palabra vale, y de que mis opiniones valen, y ¿qué crees? De que también mis gustos valen, lo que yo necesito. Si nadie me lo hizo saber, si nadie me dijo, ¿sabes qué? Eres valioso, eres valiosa, lo que tú quieres para tu vida, ¿qué crees? Es válido. Y tú te lo puedes dar solito, ¿eh? Tú lo puedes alcanzar, puedes trabajar, puedes buscar la manera de obtenerlo. Pero cuando tenemos baja autoestima, no nos damos permiso de entender que nuestra autovalía es importante y es necesaria también para mantenernos alejados de personas que pudieran chantajearnos, que pudieran aprovecharse de que nosotros no sabemos decir que no. Otra de las situaciones por las que a veces no podemos decir que no es porque nos invade la culpa. Tenemos sentimientos de culpabilidad tremendamente no satisfechos, donde si yo digo que no, híjole,
es que se va a sentir mal, es que pobrecito, es que si la dejo se va a sentir mal, no, bueno, ya ni modo, ya aquí me aguanto y a ser infelices todos. Pero es por sentimientos de culpa. ¿Qué más andas haciendo? O cómo es la dinámica para que tengas esos sentimientos de culpa. Hace poco platicaba yo con una persona y me decía esta chica, dice, es que sabes que a mí me gusta pelear. O sea, yo llego a la conclusión de que me peleo con mi novio porque me gusta pelearme. Dice, pero después me siento muy mal y me da la culpa y entonces voy, ay gordo, perdóname, mira, ¿qué te compro? ¿Qué te ayudo? ¿Qué te hago? Y entonces el otro muchacho, pues también ya al ingresar en esa dinámica, había una situación de abuso en el sentido de decir, pues ahora me aprovecho de que tú vienes en calidad de que ya la regué, y ahora te pido de más, y como te pido de más, yo me vuelvo a resentir y me vuelvo a vengar de ti, y otra vez es un ciclo de no acabar. Dentro de terapia transaccional, eso se le llama juegos. Los juegos son una suerte bien chistosa de tres personajes que son el perseguidor, la víctima y el salvador. Y entonces en este tipo de dinámicas nos vamos compartiendo los roles, o sea, hoy te toca a ti jugar al perseguidor y yo soy la víctima, pero al ratito tú vas a ser quien me salve y entonces yo vuelvo a ser perseguidora porque... Y de esta manera, ¿qué crees? Lo único que vamos a hacer es generar más culpa y a través de esa culpa otra vez no voy a poder zafarme, otra vez no voy a poder decir que no, porque siento que no tengo derecho. Entonces es bien importante que consideremos, si tengo sentimientos de culpa y a través de eso no puedo decir que no, hay que sanar y limpiar los sentimientos de culpa, porque te voy a decir una cosa, nada es tan grave como tú piensas, nada, de verdad, o sea, hay muchas cosas que a lo mejor te pueden hacer sentir mal o te pueden hacer sentir culpable y que ni siquiera sean tuyos. Y es bien importante identificarlos para que tú aprendas a darte esa valía, ese autorrespeto, ese respeto a tu palabra, a tu opinión, a tu decisión, a tus necesidades y decir que no cuando tiene que ser, de manera oportuna. Otra de las situaciones es haber crecido en ambientes muy críticos y entonces yo aprendo a que mi opinión pues no vale. Entonces ya para qué digo, o ya me tengo que aguantar, ¿ya qué? Entonces en este caso pues tenemos que aprender a que ya he crecido, o sea, aquí se aplica el ya no tengo 7 años, tía Tronchatoro, ya tengo poder de decisión y tengo la capacidad completa de decidir lo que quiero o lo que necesito para mí. No, es que come más, gracias, ya estoy llena. No, come más porque, no, de verdad, te agradezco, pero no. Estas situaciones normalmente nos van a generar ansiedad, malestar, si decimos que no. Otra de las cosas que favorecen el hecho de que yo no sepa decir que no, que yo no sepa colocar límites, es el sufrir codependencia. Esta cuestión de la codependencia, recordemos que es un trastorno emocional que tiene que ver con un dependiente emocional. Y fíjate que al dependiente emocional, pues sí le cuesta decir que no, pero al codependiente le cuesta el triple, ni siquiera el doble, o sea, el triple. Ay, es que no te puedo negar nada. Ay, es que no me puedo enojar contigo. Ay, es que no te puedo decir que no. ¿Por qué? Pues porque estás intentando que la otra persona te siga viendo necesario o necesaria en su vida y por eso no le quieres decir que no. Pero ¿cuántas cosas te sobrepasan? Volvemos a que te sobrepasa. ¿Por qué es importante que veamos este tema? Porque cuando yo no sé decir que no, me convierto en una ladrona. Me convierto en un ladrón. ¿De qué? ¿O por qué? ¿O en qué sentidos? Cuando yo no puedo decirle que no a otro alguien, normalmente me robo a mí misma para poder solventar la necesidad del otro. En los 3 casos que yo te comentaba, en el primero, la chica se robó su tiempo. Y era un tiempo valiosísimo. Y recuerda esto, el tiempo es nuestro activo más valioso porque ese no regresa. Y el tiempo, como lo aprovechemos, va a ser oro o puede no ser nada. Y aun cuando digamos que el tiempo es relativo, pues si te están correteando y que mañana tienes examen, el tiempo está pero súper valorado. Y que me lo robe para dárselo a otra persona, nada más para que vaya yo a aplastarme a ver cómo le ponen las uñas y cómo le liman las uñas a otra. No, pero pues es que mira, sí platicamos en ese ratito. Ajá, ¿platicaron de lo de tu examen? No, pues no. Ah, pues entonces es inválido eso.
O sea, ¿cómo me dices que no te robaste a ti para darle a la otra? Sí, te robaste a ti. En el segundo caso del dinero, también te estás robando a ti. ¿Por qué? Porque das lo que no tienes. Y si lo tienes, está bien compartir. O sea, yo siempre lo he dicho, el detalle no es compartir, eso no es malo. Aquí el problema es cuando yo doy lo que ni tengo o lo que no es mío. Y eso también es bien severo. Hace muchos años yo conocí una chica, esta chica era chef, y un día me dice muy enojada, fíjate que, detesto a mi papá. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué lo detestas? Es un desgraciado. Le digo, ¿por qué es un desgraciado? Dice, ahorré, compré una bolsa de café de tal marca y de tal variedad, que era carísima y que yo iba a disfrutar con mucho gusto. Y entonces llegan los compadres de mi papá y le dicen, ay, fulanito, tienes este café aquí, ¿no me lo quieres regalar? Y mi papá, como es un idiota y no puede decir que no, sí, llévatela. ¿Cómo estás regalando lo que no es tuyo? Bueno, ¿cuántas veces regalas lo que no es tuyo? ¿Cuántas veces regalas lo que sí es tuyo, pero te quedas sin nada? Aquí entran las personas que de repente no saben decir que no, en todos los sentidos. ¿Me ayudas? Sí, pero entonces dejas tu trabajo al último y después el que tiene que salir más tarde eres tú. Oye, no seas mala, préstame para mi renta y es que mira, soy foránea y lo que sea. Bueno, sí, a ver, te presto para tu renta. Llega el casero y te toca, oye, o lo de la renta, ay, no sea malo, aguánteme, es que lo presté porque mi mejor amiga, pobrecita, esto y el otro. O sea, ¿cuántas cosas no te robas a ti mismo, a ti misma, por no poder decir que no? Entonces, el chiste de esto es aprender a decir que no y dejar de robarte. ¿O a poco está chido que andes ahí por la vida siendo un ladrón, una ladrona? No, claro que no. Y te voy a decir otra cosa, no te lo mereces. Porque si tú estás intentando llenarle el ojo a la gente, intentando evitar un rechazo, intentando que no pasen las cosas que te atemorizan, solamente por decir que no te tengo una mala noticia, las cosas igual van a ser como tengan que ser. Las cosas van a pasar como tengan que pasar. Y el hecho de que tú no puedas decir que no, normalmente va a favorecer a que así sea. ¿Por qué? Porque de una persona que no puede poner límites, la gente abusa. Y si yo no quería que me abandonaran, pues es más probable que me abandonen. Si yo no quería que me rechazaran, lo más probable es que les caiga yo gordo. Ay, no, es que es bien mensa. O sea, no, ¿cómo crees? No, pues ¿cómo la voy a tomar en serio? Hablando de parejas, de amigos, de trabajos, o sea, esa es la parte de no decir que no. ¿Qué mensaje estoy dando? Que no me respeto. Entonces es abrirle la puerta a todos los demás. Vengan, no me respeten. O sea, aquí tapete gratis para todos. Pues claro que no. ¿Cómo crees que va a estar tu autoestima? ¿Cómo crees que va a estar tu yo interno? Pues todo sobajado, todo deprimido. Pues claro. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para que nos sea mucho más fácil decir que no? Necesitamos entender que hay que empezar por la autoaceptación y el quererme a mí misma y el valorar mi propio deseo, mi propia necesidad. O sea, en pocas palabras, ponerme en prioridad yo. No, Arely, porque eso es un egoísmo tremendo y qué barbaridad y no sé qué. Te tengo una noticia bien interesante. El egoísmo como tal es muy diferente de lo que estamos hablando. Fíjate que el egoísmo y el amor a sí mismo, y creo que ya lo habíamos platicado en otro episodio, pero el egoísmo y el amor a sí mismo se excluyen mutuamente, o sea, no son lo mismo, son muy, muy diferentes. En el amor a sí mismo, el sujeto se pone en prioridad, no se roba para darle a los demás. Cuando tiene, comparte, sí, pero no se queda él sin su parte. En el egoísmo, la persona se deja, se abandona, se da a los demás. Y cualquiera que me escuche podrá decir, pero pues eso es muy virtuoso, eso es el ser muy noble. No, no es cierto. Porque en el egoísmo lo que busco es no ocuparme de mi persona y echarle la culpa a los demás si algo sale mal. Entonces, cuando ocurre este egoísmo y ocurre esta falta de límites,
no es porque seas buena persona, o sea, es porque te estás robando y eres el primero en estarte traicionando a ti mismo. Y que el primero en no estarse aceptando, queriendo, valorando. Por supuesto que no te vas a poner en prioridad. Entonces démonos cuenta que sí es súper importante fortalecer el autoamor y colocarme yo en primer lugar, sin esta nube tan perversa de que el ponerme yo en primer lugar es egoísta, es ególatra, es narcisista. No es así. No es así, ¿por qué? Porque resulta que yo soy mi primer prójimo y si no me cuido yo, nadie me va a venir a cuidar. Si no me pongo yo en prioridad, nadie me va a venir a poner en prioridad. Y peor tantito, si yo me falto al respeto de esa manera, voy a abrirle la puerta a otras personas para que vengan y me falten al respeto de la misma forma. Otra de las recomendaciones importantes es pensar que yo también tengo mis prioridades, mis intereses y no por ello le estoy faltando al respeto a otra persona. No por ello estoy siendo egoísta, no por ello estoy siendo ególatra, porque hay gente que así te califica. Ay, eres una miserable, pues si te estoy pidiendo que me prestes nada más lo de la renta, pues si yo pasado mañana te lo regreso. Pues sí, amiga, pero a mí me toca pagar mi renta también mañana. O sea, ¿cómo te doy lo que no tengo? Lo siguiente que tenemos que hacer, pues es dejar en claro a los demás que de la misma forma que nosotros respetamos los deseos de los demás, ellos tienen que respetar nuestros deseos. Cuando yo hago esto y marco esta línea, ¿sabes que yo te estoy respetando? Te pido de favor que me respetes. Ahí estoy colocando un límite sano. Y es bien importante porque es lo que platicábamos hace un momento. Mis derechos empiezan conmigo y terminan donde empieza el derecho del otro. Pero esto es de ida y vuelta. El derecho del otro también termina donde empieza mi derecho. O sea, aquí hablamos de respeto. El primero que se tiene que respetar soy yo. De ahí tengo que hacer que los demás me respeten. ¿Cómo? Proyectándolo. Otra de las cosas que podemos hacer para empezar a decir que no es sentirme seguro cuando otras personas me quieran manipular. ¿Por qué? Porque van a ocupar frases típicas de que no, es que mira, si tú me quisieras, no me dirías que no. Es que si tú me valoraras, harías esto por mí. Lo que pasa es que no eres mi amigo de a de veras, por eso no me quieres prestar el dinero. No, a ver, una cosa es una cosa y hay una frase aquí importante. Si es un hijo o una hija, si es tu pareja, si es tu madre o tu padre, si es algún hermano, a ver, yo te amo mucho y eso no va a cambiar. Pero tú me estás pidiendo algo que yo no te puedo dar en este momento. Entonces, no te lo voy a dar porque no te lo puedo dar. No, es que si tú me quisieras, si tú me valoraras, no querrías que yo me enfermara. Y si tú no me prestas lo de la renta, mira, yo me voy a enfermar. Mira, yo te aprecio, no quiero que te enfermes, quiero que estés en salud. Pero si yo te doy lo que tú me estás pidiendo, la que se va a enfermar soy yo porque yo tengo que pagar mi renta. Es más, antes que tú. O sea, darle a entender a las personas que mi argumento es válido. Y no nada más es darle a entender a las personas, porque te voy a decir otra cosa. Cuando no hemos puesto límites durante mucho tiempo y cuando no sabemos decir que no, normalmente nos rodeamos de gente muy abusiva. Porque les enseñamos a ser así, o sea, porque a fin de cuentas yo también lo he permitido, también yo he sido permisiva o permisivo en ese sentido de decir, bueno, pues sí, porque la gente se malacostumbra a que tú te vas a robar a ti mismo para darle a ellos. Entonces, cuando tú empiezas a poner estos límites y cuando tú empiezas a decir que no, aguas, porque la gente que no te quiere bien se va a empezar a alejar. Y a lo mejor te vas a sentir mal de primera instancia. Ay, no, mi amiga, pero esto, pero lo otro. Sí, pero recuerda que no era tu amiga de verdad. O sea, era una persona explotadora. Entonces, cuando yo empiezo a poner límites para que no abusen de mí, entonces yo me puedo empezar a sentir segura. Y si no le gusta a la otra persona, híjole, con la pena, pero mi prioridad tengo que ser yo. O sea, cuando tenemos amigos allegados que realmente nos quieren, que nos valoran verdaderamente, van a entender que nosotros tenemos razón. O sea, porque es que es tu argumento. No, amiga, pues sabes que sí es cierto, discúlpame, déjame ver cómo consigo mi dinero. Sí, amiga, no te preocupes.
Entonces, esta cuestión de parar el abuso, de ya no estar en donde me usan, ahí es donde a veces nos empezamos a sentir mal. O sea, sí podemos ayudar y yo insisto, el compartir no es malo, al contrario, el compartir es algo muy, muy hermoso porque genera gratitud, porque la gratitud va a traer más de lo mismo y etcétera. Pero, ¿a qué precio? No te puedes robar a ti mismo, a ti misma para darle a los demás. Y no me importa repetírselos 1000 veces, pero que se les quede, que se nos quede, que se me quede a mí también, porque a fin de cuentas todos somos humanos y todos necesitamos esta información. Entonces, sí podemos ayudar, sí podemos, siempre y cuando mi ayuda no me robe a mí. ¿Qué implica no robarme? No me robe tiempo, no me robe esfuerzo, no me robe dinero, no me robe estabilidad emocional, no me robe en un aspecto académico. Esto es muy importante, porque lamentablemente, yo les decía, en el contexto social e inclusive social y con ideologías religiosas y todo, esta cosa de, es que eso así no vale, tienes que dar lo que te duele. Eso es la estupidez más grande que una señora que estaba trastornada, que era Teresa de Calcuta, dijo por ahí de los años 70. Da hasta que te duela. Ay, ¿y por qué? A ver, ¿cuándo ella dio hasta que le doliera algo? Si pueden, investiguen la biografía de Teresa de Calcuta. Es muy interesante. O sea, ella estaba dañada. De verdad, a ella le encantaba ver gente sufriendo. Y ella promulgaba esto de, ay, la caridad y dar hasta que nos duela, cuando ella no lo hacía. O sea, es muy interesante porque normalmente la gente que promulga este tipo de cosas de, ay, no, sí, las caridades y primero los pobres y cosas por el estilo, normalmente son los que no sueltan nada. Pero sí embaucan a otras personas y los hacen sentir mal con este discurso y entonces inyectan culpa para que tú sí estés ahí dando y aportando y robándote a ti mismo. O sea, esta cuestión de dar hasta que te duela es la estupidez más grande que nos han metido en la cabeza, creo que en el siglo XX. No, sí podemos compartir, eso es muy bonito. Podemos ayudar, claro que podemos ayudar, pero solo lo que está en mis manos. Solo lo que implica que no me voy a robar a mí, a los míos, a mi familia. Que no voy a tapar un hoyo destapando otro. O sea, démonos cuenta cómo es una incongruencia tremenda y es uno de los pensamientos que rigen nuestros modos de actuar. Entonces, por eso es importante aprender a ser también críticos en esto. ¿Qué tan cierto es que soy buena gente? Si yo no estoy siendo buena gente conmigo, entonces no estoy siendo buena gente. Probablemente estoy manipulando, estoy queriendo quedar bien, estoy queriendo que se vea que soy muy pudiente o muy maravillosa o muy generosa, pero para aparentar. Entonces esto es muy interesante y es muy importante tomarlo en cuenta. Otra de las cosas que vamos a hacer para aprender a decir que no es tomarse un tiempecito para que yo pueda decidir si me interesa el proyecto que me están dando o no. Voy a dejar de precipitarme a decir sí, no, es que no sé, pero déjame ver y te confirmo. Y no, nada, ok, con toda confianza. ¿Sabes qué? Sí, déjame, lo pienso y te llamo mañana. O sea, sí date permiso de reflexionar. Y sin culpa, si de todas maneras no accedes, está bien porque estás siendo leal y honesto contigo mismo, contigo misma y con la otra persona que te está haciendo la petición. Si algo no me interesa, si algo no me queda bien hacerlo, si algo peor todavía me va hasta perjudicar, ¿qué crees? Nadie tiene el poder de obligarte para que tú tengas que hacer eso. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? No pongas excusas, aprende a ser directo. Gracias por esto que me estás ofreciendo, amiga, pero no puedo ir a las uñas hoy. Ay, no, mira cómo eres malvada, que esto y que el otro. No, discúlpame, yo tengo examen, entonces si gustas, vamos pasado mañana, las dos nos ponemos uñas, chismeamos bien a gusto ahí con la persona que nos ponga las uñas, pero hoy yo no puedo. Y con toda la firmeza, sin titubeos, de decir, soy una persona importante. Esto que te digo de ser una persona importante es que yo me dé mi propio valor y mi propia importancia. ¿Por qué? Porque nadie me la va a dar, insisto.
Otra de las situaciones a las que debemos estar pendientes es que yo tengo que renunciar a querer agradarle a los demás siempre. O sea, el que yo pueda ser agradable con los demás no quiere decir que me van a agarrar de títere y que van a hacer lo que ellos quieren de mí siempre. Claro que no. Es necesario que yo desarrolle una cosita hermosa que nos salva de muchas cosas, que se llama criterio. Y si en mi criterio está que yo no quiero subirme al coche con el conductor borracho, gracias amigo, pero yo tomo un taxi. Ay, no, o sea, sí, de verdad, yo tomo un taxi. Me voy a enojar contigo, con la pena. O sea, ¿cómo le estamos haciendo caso a una persona que está en malas condiciones en ese momento? Sin embargo, ¿cuánta gente lo hace? O sea, vuelvo a las incongruencias. Entonces, aprender a que voy a agradarles como sea y como yo esté, con mi criterio. Si yo renuncio a mi criterio, ya valió. Porque además hay otra cosa, el criterio nos permite ser auténticos. Cuando yo renuncio a mi criterio, normalmente parezco falso, me siento extraño, la gente me siente extraña, pero además es más probable que abusen de nosotros, porque no tengo criterio. Entonces no puedo tomar decisiones correctamente, me pueden sacar los sís facilito. Oye, necesito que seas mi aval para una casa. No, pero es que mira... ya, ándale, dime que sí. Bueno, pues a ver si no se enoja mi marido porque apenas estamos pagando la casa, pero manita, sí, de veras abonas, porque mira, se van a enojar. O sea, no, amiga, ¿cómo crees? O sea, yo te quiero mucho, eso no va a cambiar, pero no puedo ser tu aval. Ay, ¿cómo eres? Yo pensé que eras mi amiga y no sé, yo también pensé que eras mi amiga. Si fueras mi amiga no me estarías pidiendo estas cosas. O sea, busca un familiar o a ver cómo le haces. Yo no puedo, te quiero mucho, mi amistad ahí está, pero te puedo dar mi apoyo moral, pero no te puedo dar las escrituras de mi casa, ¿cómo crees? Entonces, es bien importante que tomemos en consideración esto, porque, ejemplo, cuando somos adolescentes andamos buscando esa consideración y esa aprobación de los demás. Y ahí es donde adquirimos este mal hábito de no poder decir que no en la adolescencia. Porque quiero que me acepten, porque quiero pertenecer a la bolita, porque quiero ser popular, por X y Y. Bueno, ¿cuántos de los que escuchamos el podcast ya no somos adolescentes? Y aun cuando seas adolescente y estás escuchando el podcast, te voy a decir una cosa, no sirve de nada andar de queda bien. Entonces, genera tu propio criterio, empieza a decir que no, aprende a ser firme, aprende a aceptar y asumir tus propias consecuencias y condiciones, pero sobre todo, aprende a ponerte en prioridad. Cuando tú te das permiso de decir que no a las cosas que no quieres, a las cosas que no te convienen, es una sensación de libertad y de respeto por uno mismo increíble. Y ahí es donde empieza este concepto de la resiliencia. ¿Cuántas veces antes no supe decir que no? Ok, pero puedo aprender de ello. Puedo aprender de ello y puedo salir avante. Y de aquí para adelante, amigos, de aquí para adelante puedo decir, no, esto no me conviene, no lo voy a hacer. No, gracias, no quiero más. No voy a salir hoy. Sin dejarte chantajear o manipular. Amigos queridos, les agradezco infinitamente el favor de su atención. Les pido que me sigan en redes sociales, Facebook, Arely Martínez Herrera, y Crear, Crecer y Trascender. En Instagram, todo con minúscula, Arely Martínez Herrera. En TikTok, @todo con minúscula, Arely Martínez HE46. Twitter, todo con mayúscula, Arely MTZ Herrera. YouTube, @Crear, Crecer y Trascender con Arely. Y Spotify, Crear, Crecer y Trascender. Gracias por haber estado con nosotros. Compartan el podcast. Me da mucho gusto leerlos. Me alegra mucho cuando me mandan notitas, cuando me ponen ciertas sugerencias para temas que les gustaría que desarrolláramos. Síganlo haciendo. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Espero que estén muy bien, que Dios los bendiga y sean felices. Bye bye.